Introducción. Una luz en la oscuridad. Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse. Días en los que despertamos con el peso del mundo sobre los hombros, preguntándonos cuánto más podremos soportar. Momentos en los que los problemas se acumulan, las puertas parecen cerrarse una tras otra y la esperanza se vuelve tan tenue que apenas podemos verla. Quizás has perdido algo importante. Tal vez un trabajo, una oportunidad, una relación o un sueño que llevabas años construyendo. Quizás las deudas no te dejan dormir, la incertidumbre te acompaña cada día o sientes que nadie comprende realmente la batalla que estás librando en silencio. Y aunque intentas mostrar fortaleza ante los demás, en lo más profundo de tu corazón te preguntas si las cosas volverán a mejorar algún día. Si te identificas con estas palabras, quiero que sepas algo importante: no estás solo. A lo largo de la historia, millones de personas han atravesado noches oscuras. Han enfrentado pérdidas devastadoras, fracasos dolorosos, enfermedades, traiciones, pobreza, abandono y momentos en los que parecía imposible seguir adelante. Sin embargo, muchas de esas personas descubrieron algo extraordinario: la oscuridad no dura para siempre. Cuando observamos la naturaleza, vemos que la noche más oscura siempre es seguida por el amanecer. Después de las tormentas más violentas, el cielo vuelve a despejarse. Después del invierno más frío, la primavera encuentra la manera de regresar. La vida tiene ciclos, y aunque a veces nos encontremos atrapados en uno de dolor, eso no significa que permaneceremos allí para siempre. El problema es que cuando estamos sufriendo, nuestra mente suele convencernos de que la situación actual será permanente. Nos hace creer que nunca encontraremos una salida, que jamás volveremos a sonreír de verdad o que los mejores días quedaron atrás. Pero la realidad es que la mente humana no siempre es una narradora confiable. El miedo exagera los problemas. La tristeza nubla nuestra visión. La desesperación nos hace olvidar todas las veces que logramos superar dificultades en el pasado. Este audiolibro no pretende prometer soluciones mágicas ni caminos fáciles. La vida rara vez funciona de esa manera. Lo que sí busca es recordarte una verdad que quizás has olvidado: dentro de ti existe una fuerza mucho mayor de la que imaginas. Esa fuerza ha estado contigo desde siempre. Es la misma que te permitió sobrevivir a otros momentos difíciles. Es la misma que te ayudó a levantarte después de cada caída. Es la misma que te trajo hasta aquí, incluso cuando hubo días en los que pensaste que no podrías continuar. A veces creemos que las personas fuertes son aquellas que nunca lloran, nunca dudan y nunca sienten miedo. Pero la verdadera fortaleza no consiste en evitar el dolor. Consiste en seguir avanzando a pesar de él. Consiste en levantarse una vez más cuando todo dentro de nosotros nos dice que nos rindamos. Quizás ahora mismo te encuentres en una etapa complicada de tu vida. Tal vez estés escuchando estas palabras porque buscas respuestas. Quizás simplemente necesitas escuchar que todavía existe esperanza. Sea cual sea tu situación, quiero invitarte a recorrer este camino conmigo. En las próximas páginas exploraremos las dificultades que todos enfrentamos, las batallas invisibles que libramos dentro de nuestra mente y las herramientas que nos permiten recuperar la esperanza cuando parece perdida. Hablaremos del miedo, del dolor, de la resiliencia, de la fe en uno mismo y de la extraordinaria capacidad que tiene el ser humano para reconstruirse incluso después de las peores caídas. Porque la verdad es que las heridas pueden sanar. Los capítulos más difíciles pueden terminar. Las circunstancias pueden cambiar. Y las personas pueden transformarse de maneras que jamás imaginaron posibles. Este audiolibro está dedicado a quienes están luchando en silencio. A quienes sienten que el mundo pesa demasiado. A quienes han llorado cuando nadie los veía. A quienes han pensado en rendirse, pero siguen aquí. Y si tú eres una de esas personas, quiero que recuerdes algo mientras comienzas este viaje. No importa cuán oscura parezca la noche. No importa cuán lejos te sientas de tus sueños. No importa cuántas veces hayas caído.
Mientras sigas respirando, la historia aún no ha terminado. Porque incluso en la oscuridad más profunda, siempre existe una luz esperando ser encontrada. Y tal vez, esa luz sea mucho más cercana de lo que imaginas. Bienvenido a una luz en la oscuridad. Tu viaje comienza ahora. Capítulo 1. La noche más oscura. Todos, sin excepción, enfrentamos momentos en los que la vida parece convertirse en una batalla cuesta arriba. Son esos periodos en los que las preocupaciones ocupan cada pensamiento, las noches se vuelven largas y el futuro parece cubierto por una espesa niebla. Es la etapa que muchas personas describen como la noche más oscura de sus vidas. Nadie desea atravesarla. Nadie la busca. Sin embargo, tarde o temprano, llega para la mayoría de nosotros. Puede aparecer de muchas formas. Para algunos es la pérdida de un ser querido. Para otros es una crisis económica, una enfermedad, una traición, un fracaso profesional o una profunda sensación de vacío interior. A veces ocurre un acontecimiento devastador que cambia todo de un día para otro. Otras veces es un proceso lento y silencioso que desgasta poco a poco nuestra energía y nuestra esperanza. Lo más difícil de estos momentos no siempre es el problema en sí. Muchas veces lo más doloroso es la sensación de estar atrapados. Sentimos que no importa cuánto nos esforcemos, nada mejora. Cada paso parece conducirnos al mismo lugar. Cada intento parece terminar en decepción. En esas circunstancias, la mente comienza a jugar un papel determinante. Los pensamientos negativos aparecen con facilidad. Empezamos a cuestionarnos constantemente. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hice mal? ¿Y si nunca logro salir de esta situación? ¿Y si las cosas empeoran? Estas preguntas pueden repetirse una y otra vez hasta convertirse en una especie de ruido permanente dentro de nuestra cabeza. Lo curioso es que cuando estamos atravesando una crisis, solemos olvidar todas las dificultades que hemos superado anteriormente. La mente se enfoca tanto en el problema actual que pierde la capacidad de recordar nuestra propia fortaleza. Es como si una nube oscura cubriera nuestra visión. De repente dejamos de ver nuestros logros. Olvidamos los obstáculos que vencimos. Ignoramos las veces que encontramos soluciones cuando parecía imposible. Y comenzamos a creer que esta vez será diferente. Que esta vez no podremos salir adelante. Pero la realidad es otra. La historia de la humanidad está llena de personas que enfrentaron circunstancias mucho peores de las que imaginaban soportar y aún así encontraron una manera de continuar. No porque fueran invencibles. No porque nunca sintieran miedo. Sino porque descubrieron algo fundamental. El ser humano posee una capacidad extraordinaria para adaptarse. Muchas veces subestimamos esa capacidad. Creemos que si perdemos cierta comodidad no podremos vivir. Creemos que si perdemos una oportunidad todo estará acabado. Creemos que si alguien nos abandona jamás volveremos a ser felices. Pero la vida nos demuestra una y otra vez que somos mucho más resistentes de lo que pensamos. Las heridas emocionales duelen. Las pérdidas dejan marcas. Los fracasos golpean el orgullo. Sin embargo, la mayoría de las veces logramos seguir adelante. No porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque aprendemos a convivir con él mientras construimos algo nuevo. La noche más oscura suele tener una característica particular, nos obliga a detenernos. Vivimos en un mundo que constantemente nos exige avanzar más rápido, producir más, ganar más dinero, alcanzar más metas y compararnos con los demás. Corremos tanto que rara vez nos detenemos a observar nuestra vida. Pero cuando llega una crisis importante, esa carrera se interrumpe. Nos vemos obligados a reflexionar. A mirar hacia adentro. A preguntarnos quiénes somos realmente. Y aunque en el momento puede parecer una experiencia terrible, muchas personas descubren años después que precisamente fue esa etapa la que transformó sus vidas. Las crisis tienen una forma extraña de revelar verdades que normalmente ignoramos.
Nos muestran quienes permanecen a nuestro lado cuando todo va mal. Nos enseñan qué cosas son realmente importantes. Nos ayudan a diferenciar lo esencial de lo superficial. Y muchas veces nos obligan a desarrollar habilidades que jamás habríamos adquirido en tiempos de comodidad. Sin embargo, mientras estamos dentro de la tormenta, resulta difícil ver estos aprendizajes. Cuando una persona está preocupada por pagar sus deudas, no piensa en crecimiento personal. Cuando alguien acaba de sufrir una pérdida importante, no piensa en lecciones de vida. Cuando una persona siente que ha fracasado, no busca oportunidades ocultas. Primero necesita atravesar el dolor. Y eso es completamente normal. Existe una idea equivocada de que debemos ser positivos todo el tiempo. Que debemos sonreír incluso cuando estamos sufriendo. Que debemos fingir fortaleza constantemente. Pero la verdadera sanación comienza cuando aceptamos nuestras emociones. Es válido sentirse triste. Es válido sentir miedo. Es válido sentirse frustrado. Es válido llorar. Reconocer nuestras emociones no nos hace débiles. Nos hace humanos. El problema aparece cuando confundimos una emoción temporal con una realidad permanente. Sentirse derrotado no significa estar derrotado. Sentirse perdido no significa estar perdido. Sentirse sin esperanza no significa que no existe esperanza. Las emociones son visitantes. Llegan. Permanecen un tiempo. Y eventualmente se marchan. Pero cuando estamos atravesando una crisis, solemos creer que permanecerán para siempre. Una de las mayores trampas de la oscuridad es hacernos pensar que el presente es eterno. Sin embargo, si observas tu propia vida, descubrirás que nada ha permanecido igual para siempre. Las alegrías pasaron. Las tristezas también. Los éxitos llegaron y se fueron. Las dificultades aparecieron y luego desaparecieron. Todo cambia. Todo evoluciona. Todo se transforma. Y esta situación que hoy parece imposible también cambiará. Quizás no mañana. Quizás no la próxima semana. Pero eventualmente lo hará. La pregunta más importante no es cuándo terminará la tormenta. La pregunta es quién te convertirás mientras la atraviesas. Porque cada dificultad deja una huella. Puede volvernos más amargos o más sabios. Puede destruir nuestra confianza o fortalecer nuestro carácter. Puede hacernos rendirnos o enseñarnos a perseverar. La decisión final, aunque no siempre parezca evidente, sigue estando en nuestras manos. No podemos controlar todo lo que sucede. No podemos evitar todas las pérdidas. No podemos impedir todos los problemas. Pero sí podemos decidir cómo responder ante ellos. Y esa decisión tiene el poder de cambiar el rumbo completo de nuestra vida. Tal vez hoy estés atravesando tu propia noche oscura. Tal vez sientas que nadie comprende lo que estás viviendo. Tal vez el peso sea tan grande que apenas puedas imaginar un futuro mejor. Si ese es tu caso, quiero que recuerdes algo. La noche más oscura no es el final de la historia. De hecho, muchas veces es el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que descubrirás fortalezas que no sabías que poseías. Una etapa en la que aprenderás lecciones que ningún éxito podría enseñarte. Una etapa en la que comprenderás que incluso las tormentas más violentas terminan pasando. Y cuando finalmente salga el sol, mirarás hacia atrás y entenderás que sobreviviste a mucho más de lo que alguna vez creíste posible. Porque dentro de ti existe una fuerza silenciosa. Una fuerza que aún sigue ahí. Esperando el momento de volver a levantarte. Y aunque ahora no puedas verla con claridad, esa fuerza será la primera luz que aparecerá en medio de la oscuridad. Capítulo 2. Cuando todo parece estar en contra. Hay momentos en la vida en los que no enfrentamos un solo problema. En cambio, parece que varios llegan al mismo tiempo. Una dificultad económica se suma a un problema familiar. Una decepción personal aparece junto con una preocupación laboral.
Una mala noticia llega antes de que hayamos podido recuperarnos de la anterior. Es entonces cuando comenzamos a sentir que el universo entero está en nuestra contra. Nos preguntamos por qué algunas personas parecen avanzar sin obstáculos mientras nosotros luchamos por mantenernos de pie. Miramos a nuestro alrededor y vemos personas sonriendo, logrando metas, construyendo proyectos y disfrutando de la vida. Mientras tanto, nosotros sentimos que estamos atrapados en una batalla que no termina. La sensación es agotadora. No solo porque tenemos que enfrentar los problemas externos, sino porque también debemos luchar contra el desgaste emocional que estos producen. Cada preocupación consume energía. Cada decepción debilita nuestra motivación. Cada fracaso pone a prueba nuestra confianza. Y poco a poco comenzamos a sentirnos cansados, no físicamente, sino en lo más profundo del alma. Muchas personas viven esta etapa en silencio. Siguen trabajando. Siguen sonriendo. Siguen cumpliendo con sus responsabilidades. Pero por dentro sienten que están cargando una montaña sobre sus hombros. Nadie ve las lágrimas que derraman cuando están solos. Nadie escucha las conversaciones que tienen consigo mismos durante las madrugadas. Nadie conoce el esfuerzo que hacen cada día simplemente para seguir adelante. Por eso es importante recordar algo fundamental. No siempre sabemos qué batalla está librando otra persona. Detrás de muchas sonrisas existen preocupaciones invisibles. Detrás de muchas apariencias exitosas existen miedos ocultos. Detrás de muchas vidas que parecen perfectas existen historias de sufrimiento que nadie conoce. Todos enfrentamos desafíos. La diferencia es que algunos son visibles y otros no. Uno de los problemas más comunes cuando sentimos que todo está en contra es que comenzamos a interpretar cada dificultad como una prueba de que estamos destinados al fracaso. Si algo sale mal, pensamos que todo saldrá mal. Si perdemos una oportunidad, creemos que nunca llegará otra. Si cometemos un error, sentimos que hemos arruinado nuestro futuro. La mente humana tiene una tendencia natural a exagerar las amenazas cuando estamos bajo presión. Un pequeño problema puede parecer gigantesco. Un obstáculo temporal puede sentirse permanente. Una derrota momentánea puede parecer definitiva. Pero las cosas rara vez son tan extremas como parecen en medio de la tormenta. Muchas veces lo que estamos viviendo es simplemente una etapa. Una etapa difícil, sí. Una etapa dolorosa, sin duda. Pero una etapa al fin y al cabo. Y toda etapa termina. Piensa por un momento en las dificultades que enfrentaste hace 5 o 10 años. En aquel entonces parecían enormes. Tal vez pensabas que nunca lograrías superarlas. Sin embargo, aquí estás. Sigues avanzando. Sigues luchando. Sigues escribiendo tu historia. Eso demuestra algo importante. Ya has sobrevivido a días difíciles antes. Quizás no lo recuerdes constantemente, pero lo has hecho. Y si lo lograste entonces, existe una posibilidad real de que también puedas hacerlo ahora. Las crisis económicas son uno de los ejemplos más claros de cómo una persona puede sentirse atrapada. Las cuentas se acumulan. Las deudas generan ansiedad. Los ingresos parecen insuficientes. Y el miedo al futuro comienza a crecer. En esas circunstancias, es fácil caer en la desesperación. Pero la historia está llena de personas que atravesaron momentos financieros devastadores y posteriormente reconstruyeron sus vidas. Lo que parecía el final terminó siendo un nuevo comienzo. No fue fácil. No ocurrió de la noche a la mañana. Pero ocurrió. Porque las circunstancias cambian. Los trabajos cambian. Las oportunidades cambian. Las situaciones cambian. Nada permanece inmóvil para siempre. Lo mismo sucede con las decepciones personales. Quizás confiaste en alguien que te falló. Quizás entregaste tu esfuerzo a una relación que terminó. Quizás ayudaste a personas que luego te dieron la espalda. Es doloroso.
Y durante un tiempo puedes sentir que nunca volverás a confiar. Sin embargo, las heridas emocionales también sanan. No desaparecen de inmediato. No se borran como si nunca hubieran existido. Pero dejan de controlar nuestra vida. Con el tiempo aprendemos a recordar sin sufrir de la misma manera. Aprendemos a seguir adelante. Aprendemos a construir algo nuevo. Otra de las razones por las que sentimos que todo está en contra es porque solemos concentrarnos únicamente en lo que hemos perdido. Pensamos en las oportunidades que no llegaron. En los errores cometidos. En los sueños que no se cumplieron. En las puertas que se cerraron. Y mientras hacemos eso, dejamos de ver lo que todavía permanece en nuestras manos. Quizás aún tienes capacidades que nadie puede quitarte. Quizás aún conservas experiencia, conocimientos y habilidades. Quizás aún cuentas con personas que creen en ti. Quizás aún tienes tiempo para comenzar de nuevo. Y aunque hoy parezca poco, muchas veces eso es suficiente para reconstruir una vida entera. La esperanza no significa ignorar los problemas. No significa fingir que todo está bien. No significa negar la realidad. La esperanza significa creer que la realidad puede cambiar. Significa aceptar las dificultades sin rendirse ante ellas. Significa continuar avanzando incluso cuando el camino no está completamente claro. Hay algo que pocas personas comprenden cuando atraviesan momentos difíciles. Las grandes transformaciones suelen comenzar en etapas incómodas. El crecimiento rara vez ocurre dentro de la comodidad. Las habilidades más valiosas suelen desarrollarse durante los desafíos. La paciencia nace en la espera. La fortaleza nace en la adversidad. La resiliencia nace en las caídas. Y la sabiduría nace en las experiencias difíciles. Esto no significa que debamos agradecer el sufrimiento. Significa que podemos encontrar significado incluso dentro de él. Cada prueba contiene una oportunidad de crecimiento. A veces esa oportunidad es evidente. A veces permanece oculta durante años. Pero con frecuencia termina apareciendo. Quizás algún día mirarás atrás y descubrirás que esta etapa difícil te enseñó algo que ninguna otra experiencia podía enseñarte. Quizás comprenderás que desarrollaste una fortaleza que antes no tenías. Quizás descubrirás que encontraste un propósito que no habrías encontrado de otra manera. Porque muchas veces la vida no nos está castigando. Simplemente nos está preparando para algo que todavía no podemos ver. Si hoy sientes que todo está en tu contra, quiero que recuerdes esto. Tu situación actual no define tu destino. Tus problemas no definen tu valor. Tus errores no definen quién eres. Tus circunstancias actuales son solamente una parte de tu historia. No son el capítulo final. Todavía quedan páginas por escribir. Todavía quedan oportunidades por descubrir. Todavía quedan sueños por construir. Y aunque ahora el camino parezca difícil, cada paso que das demuestra que sigues avanzando. No necesitas tener todas las respuestas hoy. No necesitas resolver toda tu vida esta semana. Solo necesitas seguir caminando. Un paso. Luego otro. Y después otro más. Porque incluso cuando parece que todo está en contra, las personas que se niegan a rendirse suelen descubrir algo extraordinario. La tormenta nunca dura para siempre. Y tarde o temprano, el cielo vuelve a despejarse. Capítulo 3. La batalla dentro de tu mente. Existe una batalla más difícil que cualquier problema económico, más silenciosa que cualquier conflicto externo y más agotadora que cualquier desafío físico. Es una batalla que ocurre en un lugar que nadie puede ver, nuestra propia mente. Mientras el mundo observa nuestras acciones, nuestros pensamientos permanecen ocultos. Nadie sabe exactamente qué sucede dentro de nosotros. Nadie escucha las conversaciones silenciosas que mantenemos con nosotros mismos cada día. Y, sin embargo, esas conversaciones tienen el poder de determinar cómo nos sentimos, cómo actuamos y cómo enfrentamos la vida.
Muchas personas creen que sus mayores enemigos son las circunstancias. Piensan que si tuvieran más dinero, más oportunidades o menos problemas, serían felices. Pero con frecuencia descubren que incluso cuando las circunstancias mejoran, la batalla interior continúa. Porque la mente puede convertirse en nuestro mejor aliado o en nuestro peor enemigo. Cuando atravesamos momentos difíciles, la mente suele enfocarse en los riesgos, los errores y las posibilidades negativas. Es un mecanismo que se desarrolló a lo largo de miles de años para ayudarnos a sobrevivir. Nuestros antepasados necesitaban detectar peligros constantemente. Aquellos que ignoraban las amenazas tenían menos probabilidades de sobrevivir. El problema es que ese mismo mecanismo sigue funcionando hoy. Aunque ya no estemos escapando de depredadores ni enfrentando los peligros de tiempos antiguos, nuestra mente sigue buscando amenazas. Solo que ahora las amenazas son diferentes. Nos preocupamos por el futuro. Nos preocupamos por el dinero. Nos preocupamos por lo que otros piensan de nosotros. Nos preocupamos por fracasar. Nos preocupamos por equivocarnos. Nos preocupamos por perder lo que tenemos. Y poco a poco esas preocupaciones pueden ocupar gran parte de nuestra energía mental. Lo más curioso es que muchas de las cosas que tememos nunca llegan a ocurrir. Pasamos horas imaginando escenarios negativos que jamás se convierten en realidad. Sin embargo, nuestro cuerpo reacciona como si esos peligros fueran reales. El corazón se acelera. Los músculos se tensan. El sueño se vuelve difícil. La ansiedad aumenta. Y comenzamos a vivir en un estado permanente de alerta. Cuando esto sucede durante mucho tiempo, la mente se cansa. Y una mente cansada rara vez ve las cosas con claridad. Empieza a exagerar los problemas. Empieza a minimizar las soluciones. Empieza a ignorar las oportunidades. Empieza a creer que todo está perdido. Por eso es tan importante comprender que no todo pensamiento merece ser creído. Muchas personas asumen que si pensaron algo, entonces debe ser verdad. Pero los pensamientos no siempre reflejan la realidad. A veces reflejan nuestros miedos. A veces reflejan nuestras inseguridades. A veces reflejan heridas del pasado. Y otras veces simplemente reflejan el estado emocional en el que nos encontramos. Imagina por un momento que estás caminando por una ciudad cubierta por una espesa neblina. La niebla dificulta tu visión. No puedes ver claramente los edificios, las calles o el paisaje. Eso no significa que las cosas hayan desaparecido. Simplemente significa que tu visión está limitada. Lo mismo ocurre con la mente cuando está dominada por el miedo o la tristeza. La realidad sigue siendo la misma. Pero nuestra percepción cambia. Y cuando la percepción cambia, nuestras decisiones también cambian. Por eso muchas personas toman malas decisiones durante los momentos de desesperación. No porque sean débiles. No porque sean incapaces. Sino porque están intentando ver el camino a través de una niebla emocional muy densa. Uno de los pensamientos más destructivos que puede aparecer durante una crisis es la idea de que no somos suficientes. No soy lo bastante inteligente. No soy lo bastante fuerte. No soy lo bastante capaz. No merezco tener éxito. No puedo lograrlo. Estas frases parecen inofensivas al principio. Pero cuando se repiten durante meses o años, comienzan a convertirse en creencias. Y las creencias tienen un enorme poder sobre nuestras acciones. Si una persona cree que siempre fracasará, dejará de intentarlo. Si cree que nadie la valorará, dejará de abrirse a los demás. Si cree que nunca tendrá éxito, abandonará oportunidades antes de empezar. De esta manera, la propia creencia termina creando los resultados que temía. Es como construir una prisión invisible. Una prisión sin barrotes. Una prisión hecha de pensamientos. La buena noticia es que esas prisiones pueden derrumbarse. Porque las creencias no son hechos. Son interpretaciones.
Y las interpretaciones pueden cambiar. Muchas de las personas más exitosas, admiradas o inspiradoras del mundo pasaron años dudando de sí mismas. Fueron rechazadas. Fracasaron. Cometieron errores. Escucharon críticas. Y aún así continuaron. La diferencia no era que nunca sintieran miedo. La diferencia era que aprendieron a actuar a pesar del miedo. Eso es algo importante que debemos comprender. El objetivo no es eliminar completamente los pensamientos negativos. Todos los seres humanos los tienen. El objetivo es no permitir que esos pensamientos controlen nuestra vida. Puedes sentir miedo y seguir avanzando. Puedes sentir incertidumbre y seguir avanzando. Puedes sentir dudas y seguir avanzando. La valentía no consiste en no tener miedo. Consiste en seguir caminando cuando el miedo intenta detenerte. Otra batalla mental muy común es la comparación constante. Vivimos en una época donde resulta fácil observar los logros de otras personas. Vemos sus éxitos, sus viajes, sus negocios, sus relaciones, sus momentos felices. Y comenzamos a compararlos con nuestras propias dificultades. Pero hay algo que rara vez vemos. No vemos sus noches de preocupación. No vemos sus fracasos. No vemos sus inseguridades. No vemos los sacrificios que realizaron. Solo observamos una pequeña parte de la historia. Y cuando comparamos nuestra realidad completa con la mejor versión que otros muestran al mundo, inevitablemente nos sentimos inferiores. La comparación constante roba la paz. Nos impide valorar nuestro propio progreso. Nos hace sentir atrasados. Nos hace olvidar que cada persona sigue un camino diferente. La vida no es una carrera donde todos comienzan desde el mismo punto. Algunos enfrentan obstáculos que otros nunca conocerán. Algunos avanzan más rápido en ciertas áreas y más lento en otras. Cada historia es única. Cada proceso tiene su propio ritmo. Por eso resulta más útil compararnos con la persona que éramos ayer que con cualquier otra persona. Porque el verdadero crecimiento ocurre cuando avanzamos respecto a nuestra propia versión anterior. No cuando intentamos imitar la vida de alguien más. También existe una batalla silenciosa relacionada con el pasado. Muchas personas siguen cargando errores cometidos hace años. Se castigan constantemente. Reviven conversaciones. Reviven decisiones. Reviven momentos dolorosos. Como si al hacerlo pudieran cambiar lo ocurrido. Pero el pasado tiene una característica inalterable. No puede modificarse. Podemos aprender de él. Podemos crecer gracias a él. Podemos comprenderlo mejor. Pero no podemos volver atrás. Cada minuto que pasamos castigándonos por errores antiguos es un minuto que dejamos de invertir en construir nuestro futuro. Y aunque aprender de nuestros errores es necesario, vivir encadenados a ellos es destructivo. La mente también tiene una tendencia extraordinaria a subestimar nuestras fortalezas. Recordamos con facilidad nuestros defectos. Pero olvidamos nuestras capacidades. Recordamos los fracasos. Pero olvidamos las victorias. Recordamos las caídas. Pero olvidamos todas las veces que nos levantamos. Si estás escuchando estas palabras, ya has sobrevivido a innumerables desafíos. Has enfrentado días difíciles. Has atravesado decepciones. Has superado momentos que parecían imposibles. Y aún así sigues aquí. Eso demuestra algo importante. Eres más fuerte de lo que crees. Mucho más fuerte. Quizás ahora mismo no puedas verlo con claridad. Quizás las circunstancias te hagan sentir vulnerable. Quizás el cansancio emocional esté nublando tu visión. Pero la evidencia está frente a ti. Has sobrevivido a cada uno de tus peores días hasta este momento. Y eso no es poca cosa. La batalla dentro de tu mente no se gana en un solo día. No existe una frase mágica que elimine todas las dudas.
No existe una solución instantánea. Es un proceso. Un paso a la vez. Un pensamiento a la vez. Una decisión a la vez. Pero cada vez que eliges seguir adelante en lugar de rendirte, fortaleces tu mente. Cada vez que cuestionas una creencia limitante, recuperas parte de tu libertad. Cada vez que decides levantarte después de caer, descubres una nueva parte de tu fortaleza. Porque la verdadera victoria no consiste en tener una vida perfecta. La verdadera victoria consiste en no permitir que las sombras de tu mente apaguen la luz que aún existe dentro de ti. Y aunque hoy la oscuridad parezca intensa, recuerda algo. Tus pensamientos influyen en tu realidad, pero no la determinan por completo. Eres más grande que tus miedos. Más grande que tus dudas. Más grande que tus errores. Y dentro de ti existe una fuerza capaz de atravesar incluso las noches más largas. Una fuerza que sigue esperando el momento de demostrarte quién eres realmente. Capítulo 4. Descubriendo tu fuerza oculta. Existe una pregunta que pocas personas se hacen cuando atraviesan momentos difíciles. ¿Y si soy más fuerte de lo que imagino? Cuando la vida nos golpea, es fácil concentrarnos únicamente en nuestras heridas. Prestamos atención al cansancio, al miedo, a la incertidumbre y a las dificultades que enfrentamos. Sin embargo, en medio de todo ese caos, suele pasar desapercibido algo extraordinario, la capacidad que tenemos para resistir. La mayoría de las personas no conocen realmente su fuerza hasta que la vida las obliga a descubrirla. Nadie sabe cuánto puede soportar hasta que enfrenta una prueba importante. Nadie sabe cuánta valentía posee hasta que el miedo aparece. Nadie sabe cuánta determinación existe dentro de sí hasta que las circunstancias le exigen seguir adelante. Por eso muchas de las personas más fuertes que conocemos no nacieron siendo fuertes. Se volvieron fuertes. Y se volvieron fuertes porque la vida las puso a prueba. Piensa por un momento en una espada. Antes de convertirse en una herramienta resistente, el metal debe pasar por el fuego. Debe soportar altas temperaturas, golpes y presión. Es precisamente ese proceso lo que le da su fortaleza. Con las personas ocurre algo parecido. Las experiencias difíciles no siempre nos destruyen. A veces nos transforman. A veces desarrollan capacidades que jamás habríamos descubierto en tiempos de comodidad. A veces revelan una versión de nosotros mismos que permanecía dormida. Muchas personas que hoy inspiran a otros tuvieron épocas en las que pensaban que no podrían continuar. Pasaron por momentos de pobreza. Experimentaron fracasos dolorosos. Fueron rechazadas. Perdieron oportunidades. Cometieron errores. Y durante esos momentos probablemente no se sentían fuertes. Probablemente se sentían confundidas. Probablemente sentían miedo. Probablemente dudaban de sí mismas. Sin embargo, continuaron avanzando. Y fue precisamente ese acto de continuar lo que construyó su fortaleza. Existe una idea equivocada acerca de la fuerza. Muchos creen que ser fuerte significa no sufrir. Creen que una persona fuerte nunca llora. Nunca duda. Nunca se siente vulnerable. Pero la realidad es muy diferente. Las personas fuertes también sienten miedo. También se sienten cansadas. También atraviesan periodos de tristeza. También tienen momentos en los que quieren rendirse. La diferencia es que no permiten que esos momentos definan toda su vida. Entienden que una emoción es temporal. Entienden que una dificultad es pasajera. Entienden que una caída no determina su destino. Y por eso siguen avanzando. Quizás una de las mayores fortalezas que puede desarrollar un ser humano es la capacidad de levantarse después de caer. Porque cualquiera puede avanzar cuando todo marcha bien. Cualquiera puede sentirse motivado cuando las cosas son fáciles. Pero continuar cuando las circunstancias son difíciles requiere un tipo de fortaleza especial. Esa fortaleza no aparece de un día para otro. Se construye.
Cada desafío que superas fortalece tu carácter. Cada obstáculo que enfrentas aumenta tu experiencia. Cada problema que resuelves incrementa tu confianza. Aunque no siempre lo notes. Muchas veces el crecimiento ocurre de manera silenciosa. Tan silenciosa que solo podemos verlo cuando miramos hacia atrás. Piensa en quién eras hace 5 años. Observa las dificultades que has enfrentado desde entonces. Observa los problemas que has resuelto. Observa las experiencias que has vivido. Probablemente seas una persona diferente. Quizás más sabia. Quizás más prudente. Quizás más resistente. Quizás más consciente de lo que realmente importa. Ese cambio no ocurrió por accidente. Fue el resultado de todo lo que has vivido. Incluso de aquello que en su momento parecía injusto o doloroso. Las dificultades tienen una manera peculiar de enseñarnos lecciones que no podríamos aprender de otra forma. Nos enseñan paciencia cuando queremos resultados inmediatos. Nos enseñan humildad cuando creemos que lo sabemos todo. Nos enseñan gratitud cuando perdemos algo importante. Nos enseñan perseverancia cuando queremos abandonar. Y aunque estas lecciones suelen llegar acompañadas de dolor, muchas veces terminan convirtiéndose en algunos de nuestros aprendizajes más valiosos. Otra fuerza oculta que muchas personas descubren durante las crisis es su capacidad de adaptarse. Los seres humanos somos extraordinariamente adaptables. Podemos acostumbrarnos a nuevas circunstancias. Podemos aprender nuevas habilidades. Podemos encontrar nuevas oportunidades. Podemos reinventarnos. Sin embargo, cuando estamos atravesando cambios difíciles, solemos olvidar esta capacidad. Creemos que nunca podremos acostumbrarnos. Creemos que nunca podremos empezar de nuevo. Creemos que nunca podremos reconstruirnos. Pero la historia humana demuestra exactamente lo contrario. Las personas sobreviven a pérdidas. Sobreviven a fracasos. Sobreviven a cambios inesperados. Y muchas veces terminan construyendo vidas que jamás imaginaron posibles. No porque todo haya sido fácil, sino porque aprendieron a adaptarse. Aprendieron a continuar. Aprendieron a crecer incluso en circunstancias adversas. Existe además una fuerza aún más profunda. Una fuerza que aparece cuando todo parece perdido. La esperanza. Muchas personas subestiman el poder de la esperanza. La consideran una simple emoción o una ilusión. Pero la esperanza es mucho más que eso. La esperanza es la capacidad de creer que el futuro puede ser mejor que el presente. Es la decisión de seguir avanzando cuando todavía no podemos ver claramente el camino. Es la convicción de que nuestras circunstancias actuales no tienen por qué ser permanentes. Y esa convicción puede cambiar vidas enteras. Porque cuando una persona pierde completamente la esperanza, deja de actuar. Deja de intentar. Deja de buscar soluciones. Deja de creer en las posibilidades. Pero cuando conserva aunque sea una pequeña chispa de esperanza, sigue moviéndose. Y mientras una persona sigue moviéndose, siempre existe la posibilidad de que encuentre nuevas oportunidades. A veces pensamos que necesitamos una enorme cantidad de fuerza para cambiar nuestra vida. Pero muchas transformaciones comienzan con algo mucho más pequeño. Una decisión. Una conversación. Un nuevo hábito. Un paso. Solo uno. Porque las grandes distancias se recorren paso a paso. Las grandes metas se alcanzan acción tras acción. Y las grandes transformaciones comienzan con pequeños movimientos que parecen insignificantes al principio. Si hoy estás atravesando una etapa difícil, quiero que recuerdes algo. Ya existe fuerza dentro de ti. No tienes que crearla desde cero. No tienes que convertirte en alguien diferente. Esa fuerza ya está ahí. Quizás está escondida detrás del miedo. Quizás está cubierta por el cansancio. Quizás lleva tiempo dormida. Pero sigue existiendo.
Cada dificultad que has superado es una prueba de ello. Cada obstáculo que has atravesado es evidencia de ello. Cada vez que pensaste que no podrías continuar y aún así seguiste adelante, demostraste que esa fuerza es real. Tal vez ahora mismo no puedas medirla. Tal vez no puedas verla con claridad. Pero está ahí, esperando el momento adecuado para volver a manifestarse. Y cuando mires atrás dentro de algunos años, quizás descubras algo sorprendente. Quizás descubras que las circunstancias que parecían destinadas a destruirte fueron precisamente las que te enseñaron quién eras realmente. Quizás descubras que la oscuridad te obligó a encontrar una luz que siempre había estado dentro de ti. Quizás descubras que la persona que surgió después de la tormenta era más fuerte, más sabia y más valiente de lo que jamás imaginó. Porque muchas veces la vida no revela nuestra fortaleza durante los momentos de comodidad. La revela durante los momentos de lucha. Y es ahí, en medio de la adversidad, donde descubrimos algo extraordinario. Que somos capaces de mucho más de lo que alguna vez creímos posible. Capítulo 5. Encendiendo una nueva esperanza. Después de atravesar la oscuridad, enfrentar las dificultades y descubrir la fuerza que llevamos dentro, llega un momento crucial en la vida de toda persona. Es el instante en el que debemos decidir si seguiremos viviendo bajo la sombra del pasado o si comenzaremos a construir un nuevo futuro. Ese momento no suele anunciarse con grandes señales. No llega acompañado de fuegos artificiales. No aparece de repente transformando nuestra vida por completo. Muchas veces llega en silencio. Llega cuando decidimos levantarnos una mañana y volver a intentarlo. Llega cuando damos una nueva oportunidad a nuestros sueños. Llega cuando dejamos de preguntarnos por qué ocurrió algo y comenzamos a preguntarnos qué haremos a partir de ahora. Ese es el momento en que una nueva esperanza empieza a encenderse. La esperanza es una de las fuerzas más poderosas que existen. Sin embargo, muchas personas la entienden mal. Creen que tener esperanza significa esperar pasivamente a que las cosas mejoren. Pero la verdadera esperanza no funciona así. La esperanza auténtica es activa. Es una decisión. Es una actitud. Es la determinación de seguir avanzando incluso cuando todavía no vemos el resultado final. Porque esperar un futuro mejor no basta. También debemos construirlo. Imagina a una persona que desea cambiar su situación económica. Puede pasar años soñando con una vida diferente. Puede imaginar oportunidades, negocios o proyectos. Pero si nunca actúa, su realidad probablemente permanecerá igual. La esperanza necesita acción. Necesita movimiento. Necesita compromiso. Cada pequeño paso que damos fortalece nuestra confianza. Cada avance, por pequeño que parezca, nos recuerda que el cambio es posible. Y aunque los resultados importantes suelen tardar en llegar, el simple hecho de avanzar ya transforma nuestra manera de ver la vida. Muchas personas abandonan demasiado pronto porque esperan cambios inmediatos. Vivimos en una sociedad acostumbrada a la rapidez. Queremos resultados ahora. Queremos soluciones instantáneas. Queremos que los problemas desaparezcan de inmediato. Pero las transformaciones más profundas suelen requerir tiempo. Una semilla no se convierte en árbol en una noche. Un edificio no se construye en un día. Una vida no cambia por completo en una semana. Todo crecimiento importante ocurre gradualmente. Paso a paso. Día tras día. Es precisamente durante ese proceso cuando la esperanza se vuelve indispensable. Porque habrá días buenos y días malos. Habrá avances y retrocesos. Habrá momentos de entusiasmo y momentos de duda. Y en esos momentos difíciles, la esperanza actúa como una brújula que nos recuerda hacia dónde queremos llegar. Otro aspecto fundamental de la esperanza es aprender a creer nuevamente en nosotros mismos. Muchas personas pierden la confianza después de sufrir fracasos o decepciones. Comienzan a pensar que ya no son capaces. Que ya es demasiado tarde. Que tuvieron su oportunidad y la desperdiciaron.
Pero la historia demuestra que algunas de las mayores transformaciones ocurren después de grandes caídas. Existen personas que comenzaron negocios exitosos después de múltiples fracasos. Personas que encontraron el amor después de haber sufrido profundas decepciones. Personas que reconstruyeron sus vidas cuando parecía imposible. Personas que encontraron propósito precisamente después de atravesar los momentos más difíciles. Lo que tienen en común no es la suerte. No es la perfección. No es la ausencia de problemas. Lo que tienen en común es que decidieron seguir creyendo en la posibilidad de un futuro diferente. Y esa decisión cambió todo. También es importante comprender que la esperanza no significa ignorar la realidad. No significa negar las dificultades. No significa fingir que todo está bien. La esperanza reconoce los problemas. Reconoce el dolor. Reconoce los obstáculos. Pero al mismo tiempo reconoce que esas circunstancias no tienen por qué durar para siempre. La esperanza mira la realidad y dice: esto es difícil, pero puedo enfrentarlo. Esto duele, pero puedo sanar. Esto parece imposible, pero encontraré una manera. Es una forma de valentía silenciosa. Una valentía que no siempre llama la atención, pero que transforma vidas. Muchas veces buscamos grandes cambios y olvidamos el poder de los pequeños hábitos. Sin embargo, son las pequeñas acciones repetidas las que suelen producir los resultados más extraordinarios. Leer unas páginas cada día. Aprender algo nuevo. Ahorrar una pequeña cantidad de dinero. Caminar algunos minutos. Hablar con personas positivas. Organizar mejor nuestro tiempo. Cuidar nuestra salud. Estas acciones pueden parecer insignificantes cuando las observamos individualmente. Pero cuando se repiten durante semanas, meses y años, tienen el poder de cambiar completamente el rumbo de una vida. La esperanza crece cuando vemos evidencia de nuestro propio progreso. Y cada pequeña acción positiva se convierte en una prueba de que estamos avanzando. Otro enemigo de la esperanza es el miedo al fracaso. Muchas personas permanecen inmóviles porque temen equivocarse. Temen perder. Temen ser juzgadas. Temen no lograrlo. Sin embargo, la realidad es que nadie alcanza algo importante sin cometer errores. Los errores forman parte del proceso. Son maestros disfrazados de dificultades. Cada error contiene información. Cada fracaso contiene una lección. Cada obstáculo contiene una oportunidad para crecer. Cuando comprendemos esto, dejamos de ver los tropiezos como señales de derrota y comenzamos a verlos como parte natural del camino. La esperanza también se fortalece cuando aprendemos a agradecer. Esto no significa agradecer las dificultades en sí mismas. Significa reconocer aquello que todavía permanece en nuestra vida. Porque incluso en los momentos más oscuros suelen existir razones para seguir adelante. Personas que nos quieren. Capacidades que conservamos. Experiencias que nos enseñaron. Sueños que aún podemos perseguir. Oportunidades que todavía no hemos descubierto. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Nos ayuda a recordar que nuestra vida es más grande que nuestros problemas actuales. Y cuando cambia nuestra perspectiva, también cambia nuestra energía para seguir avanzando. A medida que la esperanza crece, ocurre algo extraordinario. Comenzamos a recuperar nuestra visión del futuro. Volvemos a imaginar posibilidades. Volvemos a establecer metas. Volvemos a creer que algo bueno puede suceder. Y aunque esas posibilidades todavía no se hayan materializado, el simple hecho de creer en ellas transforma nuestra actitud diaria. Porque quien ha perdido toda esperanza solo ve obstáculos. Pero quien recupera la esperanza vuelve a ver caminos. Tal vez no todos los caminos funcionen. Tal vez algunos conduzcan a nuevas lecciones. Tal vez otros terminen en nuevas oportunidades. Pero lo importante es que vuelve a existir movimiento. Vuelve a existir dirección.
Vuelve a existir propósito. Si has llegado hasta este punto de este audiolibro, quiero recordarte algo importante. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuántos errores hayas cometido. No importa cuántas decepciones hayas sufrido. Mientras sigas aquí, existe la posibilidad de comenzar de nuevo. Mientras sigas respirando, existe la posibilidad de cambiar. Mientras sigas avanzando, existe la posibilidad de transformar tu historia. Quizás el futuro no sea exactamente como lo imaginabas. Quizás los planes cambien. Quizás el camino sea diferente. Pero diferente no significa peor. Muchas veces los mejores capítulos de nuestra vida comienzan cuando aprendemos a soltar lo que ya no puede ser y empezamos a construir lo que todavía puede llegar a ser. Y así, poco a poco, paso a paso, decisión tras decisión, una nueva esperanza comienza a iluminar el camino. Una esperanza más fuerte que antes. Más madura. Más resistente. Una esperanza que no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que somos capaces de enfrentarlos. Y cuando esa esperanza se enciende dentro de nosotros, la oscuridad empieza a perder su poder. Capítulo 6. El poder de seguir adelante. Hay una diferencia enorme entre las personas que alcanzan sus metas y las que abandonan sus sueños. No siempre es el talento. No siempre es la inteligencia. No siempre son los recursos económicos o las oportunidades. Muchas veces, la diferencia más importante es una sola, la capacidad de seguir adelante. Puede parecer algo simple, pero no lo es. Seguir adelante cuando las cosas van bien resulta relativamente fácil. La verdadera prueba aparece cuando los resultados no llegan, cuando los problemas se acumulan y cuando la motivación desaparece. Porque llegará un momento en la vida de todos en el que el entusiasmo inicial se agotará. Llegará un momento en el que los esfuerzos parecerán inútiles. Llegará un momento en el que la voz de la duda volverá a aparecer. Y será precisamente en esos momentos cuando se decidirá gran parte de nuestro destino. La mayoría de las personas creen que el éxito ocurre gracias a grandes decisiones. Sin embargo, muchas veces el verdadero cambio ocurre gracias a pequeñas decisiones repetidas durante mucho tiempo. Decidir levantarse una vez más. Decidir intentarlo nuevamente. Decidir aprender de un error. Decidir no rendirse. Estas decisiones parecen insignificantes cuando ocurren, pero con el paso de los años terminan construyendo una vida completamente diferente. Piensa en una gota de agua. Una sola gota parece insignificante. No parece tener poder para cambiar nada. Pero cuando cae constantemente sobre una roca durante años, puede llegar a modificarla. La perseverancia funciona de la misma manera. Pequeñas acciones sostenidas durante largos periodos producen resultados que parecen imposibles al principio. El problema es que vivimos en una cultura que celebra los resultados visibles y rara vez reconoce el proceso silencioso que los hizo posibles. Vemos al atleta levantar el trofeo. Vemos al empresario construir una empresa. Vemos al artista alcanzar reconocimiento. Pero pocas veces vemos los años de sacrificio. Las derrotas. Las dudas. Los intentos fallidos. Los momentos en los que estuvieron a punto de abandonar. Detrás de casi toda gran historia existe un periodo invisible de perseverancia. Un periodo donde nadie aplaude. Donde nadie reconoce el esfuerzo. Donde los resultados parecen lejanos. Y sin embargo, es precisamente allí donde se construye el verdadero carácter. Muchas personas abandonan porque confunden la falta de resultados inmediatos con la falta de progreso. Creen que si no ven cambios rápidos, entonces nada está funcionando. Pero la realidad es diferente. Gran parte del progreso ocurre antes de que los resultados sean visibles. Un árbol pasa años desarrollando raíces antes de crecer con fuerza hacia el cielo. Un edificio necesita una base sólida antes de elevarse.
Una persona necesita desarrollar disciplina, experiencia y fortaleza antes de alcanzar ciertos objetivos. Por eso es tan importante confiar en el proceso. No siempre veremos resultados inmediatos. No siempre recibiremos señales de que vamos por el camino correcto. A veces tendremos que avanzar simplemente porque creemos que vale la pena hacerlo. Y esa fe en el proceso puede marcar la diferencia entre rendirse y triunfar. Existe otra verdad importante que muchas personas descubren demasiado tarde. La vida rara vez avanza en línea recta. Tendemos a imaginar el progreso como una escalera ascendente. Pensamos que cada día será mejor que el anterior. Pensamos que una vez que mejoramos, nunca volveremos a enfrentar dificultades. Pero la realidad es mucho más compleja. Hay avances y retrocesos. Hay victorias y derrotas. Hay momentos de crecimiento y momentos de estancamiento. Y todo eso forma parte del camino. Una recaída no significa fracaso. Un error no significa derrota. Un obstáculo no significa que debamos abandonar. Significa simplemente que seguimos siendo humanos. Las personas más resilientes no son aquellas que nunca caen. Son aquellas que aprenden a levantarse rápidamente después de cada caída. También debemos hablar de la paciencia. Vivimos en una época donde todo parece acelerado. Queremos respuestas rápidas. Queremos resultados rápidos. Queremos soluciones rápidas. Pero muchas de las cosas más valiosas de la vida requieren tiempo. Construir confianza requiere tiempo. Sanar heridas emocionales requiere tiempo. Aprender nuevas habilidades requiere tiempo. Transformar una vida requiere tiempo. La paciencia no consiste en quedarse inmóvil esperando. Consiste en seguir trabajando mientras los resultados aún no son visibles. Consiste en continuar sembrando incluso cuando la cosecha parece lejana. Consiste en mantener la fe durante el proceso. Otra lección importante es comprender que nadie puede recorrer nuestro camino por nosotros. Las personas pueden apoyarnos. Pueden aconsejarnos. Pueden inspirarnos. Pero al final somos nosotros quienes debemos tomar las decisiones. Somos nosotros quienes debemos actuar. Somos nosotros quienes debemos enfrentar nuestros miedos. Y aunque esa responsabilidad puede parecer pesada, también es una fuente enorme de poder. Porque significa que nuestro futuro no depende completamente de las circunstancias. Depende en gran medida de nuestras decisiones. Cada día tenemos la oportunidad de elegir. Elegir aprender o rendirnos. Elegir crecer o quedarnos inmóviles. Elegir actuar o esperar indefinidamente. Estas elecciones parecen pequeñas, pero con el tiempo crean enormes diferencias. También es importante recordar que seguir adelante no significa hacerlo todo solo. Existe una falsa idea de que pedir ayuda es una señal de debilidad. Pero la realidad es exactamente la contraria. Reconocer que necesitamos apoyo requiere valentía. Las personas más fuertes suelen ser aquellas que entienden cuando necesitan orientación, compañía o consejo. Nadie está diseñado para cargar todos sus problemas en soledad. Compartir nuestras luchas no nos hace menos capaces. Nos hace más humanos. A veces una conversación puede devolvernos la esperanza. A veces una palabra de aliento puede cambiar nuestra perspectiva. A veces descubrir que no estamos solos puede darnos la fuerza necesaria para continuar. Por eso es tan importante rodearnos de personas que aporten luz a nuestra vida. Personas que nos animen a crecer. Personas que crean en nosotros incluso cuando nosotros dudamos. Personas que nos recuerden nuestra fortaleza cuando la olvidamos. A medida que avanzamos por la vida, comenzamos a comprender algo sorprendente. Las dificultades que alguna vez parecieron insuperables terminan convirtiéndose en historias que contamos. Las tormentas que parecían eternas terminan siendo recuerdos. Los problemas que nos quitaban el sueño terminan formando parte del pasado. Y cuando observamos nuestra historia completa, descubrimos que hemos sobrevivido a mucho más de lo que imaginábamos.
Esa comprensión genera confianza. Nos recuerda que ya hemos superado desafíos antes. Nos recuerda que poseemos recursos internos que quizá habíamos olvidado. Nos recuerda que somos capaces de continuar. Tal vez ahora mismo todavía estés enfrentando una tormenta. Tal vez algunas respuestas aún no hayan llegado. Tal vez algunos sueños sigan pareciendo lejanos. Pero quiero que recuerdes algo. No necesitas tener toda la fuerza para recorrer el camino completo. Solo necesitas la fuerza suficiente para dar el siguiente paso. Y después el siguiente. Y después uno más. Porque las grandes transformaciones no ocurren de golpe. Ocurren paso a paso. Día tras día. Decisión tras decisión. Hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de que has recorrido una distancia enorme. Y entonces comprendes algo extraordinario. La persona que comenzó este viaje ya no es la misma. Las dificultades la transformaron. Los desafíos la fortalecieron. Las caídas le enseñaron. Y la decisión de seguir adelante la convirtió en alguien mucho más fuerte de lo que jamás imaginó. Porque al final, la vida no recompensa únicamente a los más talentosos o a los más afortunados. Muchas veces recompensa a quienes, incluso en medio de la oscuridad, tuvieron el valor de dar un paso más. Y luego otro. Y luego otro. Hasta encontrar nuevamente la luz. Capítulo final. La luz siempre regresa. Si has llegado hasta este punto de nuestro viaje, quiero que te detengas un momento y reflexiones sobre todo lo que hemos recorrido juntos. Hemos hablado de la oscuridad, de las dificultades, del miedo, de las batallas internas, de la fuerza oculta que existe dentro de cada ser humano, de la esperanza, y del poder de seguir adelante incluso cuando el camino parece imposible. Pero ahora llegamos a la lección más importante de todas. La oscuridad nunca tiene la última palabra. Puede parecer que sí cuando estamos atravesando una tormenta. Puede parecer que sí cuando las lágrimas aparecen, cuando los problemas se acumulan y cuando sentimos que nuestras fuerzas se están agotando. Sin embargo, la historia de millones de personas demuestra una verdad innegable. La luz siempre regresa. No siempre cuando queremos. No siempre de la forma que esperamos. Pero regresa. A veces la vida nos lleva por caminos que jamás habríamos elegido. Nos obliga a enfrentar pérdidas, cambios inesperados y desafíos que parecen injustos. En esos momentos solemos preguntarnos por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Y aunque esas preguntas son naturales, muchas veces no tienen respuestas inmediatas. Con frecuencia pasamos años intentando comprender ciertos acontecimientos. Solo después de mucho tiempo logramos ver el panorama completo. Es entonces cuando descubrimos algo sorprendente. Algunas de las experiencias que más dolor nos causaron fueron también las que más nos enseñaron. Las derrotas nos hicieron más humildes. Las pérdidas nos enseñaron a valorar. Las dificultades nos volvieron más fuertes. Las decepciones nos hicieron más sabios. Y las tormentas nos mostraron capacidades que jamás habríamos descubierto en tiempos de calma. Esto no significa que el sufrimiento sea necesario para vivir una buena vida. Significa que incluso cuando el sufrimiento aparece, podemos encontrar significado dentro de él. Podemos aprender. Podemos crecer. Podemos transformarnos. La vida tiene una manera misteriosa de convertir las cicatrices en lecciones. Aquello que alguna vez nos rompió puede terminar convirtiéndose en la fuente de nuestra mayor fortaleza. Aquello que alguna vez nos hizo llorar puede terminar ayudándonos a comprender y acompañar a otros. Aquello que parecía el final puede convertirse en el comienzo de algo mucho más grande. Quizás hoy todavía no puedas ver con claridad el propósito de algunas de las dificultades que has enfrentado. Eso es normal. Muchas respuestas solo aparecen con el tiempo. Pero mientras esas respuestas llegan, existe algo que sí puedes hacer. Puedes seguir avanzando.
Puedes seguir creyendo. Puedes seguir construyendo. Puedes seguir viviendo. Porque aunque el pasado forme parte de tu historia, no tiene por qué determinar tu futuro. Lo que te ocurrió no define completamente quién eres. Tus errores no te definen. Tus fracasos no te definen. Tus pérdidas no te definen. Tus momentos más difíciles no te definen. Son capítulos de tu historia. Pero no son la historia completa. Tú eres mucho más que las circunstancias que has enfrentado. Eres mucho más que las veces que caíste. Eres mucho más que las veces que dudaste. Dentro de ti existe una capacidad extraordinaria para reconstruirte. Para reinventarte. Para comenzar de nuevo. Para encontrar sentido incluso en medio del caos. A lo largo de la vida conocerás personas que abandonarán sus sueños demasiado pronto. Personas que permitirán que el miedo controle sus decisiones. Personas que dejarán que una derrota temporal se convierta en una rendición permanente. Pero tú tienes una elección diferente. Puedes decidir seguir adelante. Puedes decidir levantarte una vez más. Puedes decidir creer que todavía hay algo valioso esperándote en el futuro. Porque mientras exista vida, existen posibilidades. Mientras exista un nuevo amanecer, existen oportunidades. Mientras exista un nuevo día, existe la posibilidad de escribir una nueva página. Quizás no puedas cambiar todo de inmediato. Quizás algunos problemas continúen presentes durante un tiempo. Quizás todavía haya obstáculos en el camino. Pero recuerda algo importante. No necesitas resolver toda tu vida hoy. Solo necesitas continuar. Paso a paso. Día a día. Momento a momento. A veces el progreso es lento. A veces casi imperceptible. Pero incluso el movimiento más pequeño sigue siendo movimiento. Y cada paso te aleja un poco más de la oscuridad y te acerca un poco más a la luz. Si este audiolibro llega a alguien que está atravesando una etapa difícil, quiero hablarle directamente por un momento. Quizás sientes que nadie entiende lo que estás viviendo. Quizás te encuentras cansado de luchar. Quizás llevas demasiado tiempo esperando que las cosas mejoren. Quizás has llorado en silencio. Quizás has pensado en rendirte. Si ese es tu caso, escucha atentamente estas palabras. Tu historia aún no ha terminado. Este capítulo difícil no es el final del libro. Todavía quedan páginas por escribir. Todavía quedan sueños por cumplir. Todavía quedan personas por conocer. Todavía quedan oportunidades por descubrir. Todavía quedan momentos de felicidad que aún no puedes imaginar. No permitas que una temporada oscura te convenza de que toda tu vida será oscura. No permitas que una derrota te haga olvidar todas las victorias que aún pueden llegar. No permitas que el miedo te robe el futuro. Porque muchas veces, justo cuando estamos a punto de rendirnos, estamos más cerca de un nuevo comienzo de lo que creemos. Y ahora, antes de despedirnos, quiero dejarte con una última reflexión. Algún día mirarás hacia atrás y recordarás esta etapa de tu vida. Recordarás los desafíos. Las preocupaciones. Las lágrimas. Las dudas. Y entonces comprenderás algo extraordinario. Comprenderás que sobreviviste. Comprenderás que eras más fuerte de lo que imaginabas. Comprenderás que la tormenta no pudo destruirte. Comprenderás que incluso en tus momentos más oscuros seguía existiendo una luz dentro de ti. Una luz que nunca desapareció. Una luz que esperaba pacientemente a que volvieras a creer en ella. Porque al final, la esperanza puede debilitarse, pero no tiene por qué morir. La fe puede tambalearse, pero puede volver a levantarse. Los sueños pueden parecer lejanos, pero pueden volver a florecer. Y la luz, por más pequeña que parezca, siempre tiene el poder de vencer a la oscuridad. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda siempre. No importa cuán larga sea la noche. No importa cuán fuerte sea la tormenta.
No importa cuán difícil sea el camino. La luz siempre regresa. Y mientras sigas avanzando, esa luz también encontrará el camino de regreso hacia ti.